Madre mía, la traición de Can Yaman a Demet Özdemir. Por fin se supo todo y os lo voy a contar, porque esto es un salseo de los que hacen historia. Mirad, a ver, que todos hemos estado pegados a la pantalla siguiendo su historia, ¿verdad? La pareja que parecía sacada de una telenovela, esos dos, Can y Demet. Se comían a besos por donde iban, se declaraban amor eterno en todas las entrevistas. Un cuento de hadas moderno. O eso nos vendieron. Pero hay, amigos, que a veces los cuentos de hadas tienen un giro oscuro. Y parece que el giro oscuro lo ha dado Can Yaman, y menudo giro. Se hablaba de bodas, de futuro, de todo, y de repente zas, ruptura. Y lo peor es que nunca supimos la razón real. Siempre con el mismo rollo de que necesitan tiempo, son cosas de la vida. ¡Qué aburrimiento! Pero ahora, a redoble de tambores, parece que ha salido a la luz la verdad. Y no es bonita, créanme. Dicen, y esto es lo que está corriendo como la pólvora, que Can Yaman ha estado jugando a dos bandas. Sí, sí, habéis oído bien. Mientras le decía a Demet que era el amor de su vida, al parecer ya tenía los ojos puestos en otra parte. Para ser honestos, yo ya sospechaba algo. Es que tanta perfección en una pareja a veces me chirría. Uno siempre piensa, ¿dónde está el truco? Y parece que el truco era que Can no estaba tan enamorado como decía. O mejor dicho, que su amor por Demet no era tan exclusivo. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, y esto es solo una opinión personal, tiene esa vena de conquistador. Le gusta el juego, le gusta la atención. Y cuando vio que la relación con Demet se estaba poniendo seria, que había compromiso, que quizás se iba a casar, ¡pum!, entró el pánico. O se aburrió. O se enamoró de otra. ¿Quién sabe? Muchos dicen que la culpa es de la prensa, que los agobió. Otros dicen que simplemente no eran compatibles. Pero yo sospecho que hay algo más personal, algo más traicionero. ¿Por qué? ¿Cómo se puede ir por ahí declarando amor eterno y tener otra persona en la recámara? Eso es jugar con los sentimientos, y no poco. Os cuento lo que se está comentando por ahí. Parece que Can se dejó ver muy acaramelado con una actriz italiana y, ojo, poco después de la ruptura oficial con Demet. Pero la cosa no queda ahí, porque las malas lenguas dicen que esto venía de mucho antes. Que ya se conocían, que ya había tonteo, que Can estaba intentando tener su pastel y comérselo también. Imaginaos por un momento la situación de Demet. Ella enamorada hasta las trancas, planeando un futuro, y él a lo suyo. ¡Qué puñalada! Y yo creo que por eso ha tardado tanto en salir la verdad a la luz, porque a nadie le conviene que un ídolo como Can Yaman salga como el malo de la película. Pero la verdad al final siempre sale. Y ahora que lo sabemos, podemos entender muchas cosas. Las miradas esquivas, las respuestas evasivas en las entrevistas, incluso esa frialdad que a veces se percibía entre ellos. No era un cuento de hadas, era una farsa. Al menos por parte de él. A ver, Oco, quiero ponerme súper dura. Quizás Can se dio cuenta de que no era lo que quería, que se equivocó. Pero la forma de hacerlo, eso es lo que duele. Y duele más cuando ves a Demet, que parecía tan feliz, tan entregada. Y ahora la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se hablarán? ¿Se odiarán? ¿Volverán a trabajar juntos? Porque seamos sinceros, a pesar de todo este drama, ellos tienen una química en pantalla brutal. Y los fans seguro que lo piden. Pero con esta traición sobre la mesa, ¿cómo se mira a la cara? ¿Cómo se trabaja cara a cara si sabes que la otra persona te ha hecho algo así? Yo creo que ahí se rompe algo más que una relación. Se rompe la confianza. Yo sinceramente me da mucha pena por Demet. Se merecía algo mucho mejor, alguien que la valorase de verdad. Y no un chico que va por ahí diciendo lo que sea para quedar bien o para seguir jugando. Así que, familia, este es el salseo completo. La traición de Can Yaman a Demet Özdemir, al descubierto. Espero que os haya gustado la información. Ahora decidme vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman actuó de mala fe o fue un error?